¿Alguna vez has pensado que confiar en una niñera podría convertirse en tu peor error? Estas son 5 historias de terror sobre niñeras. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Siempre creí que ser niñera sería un trabajo sencillo. La idea de cuidar a niños, contarles historias y disfrutar de su inocente alegría me pareció, en su momento, una oportunidad perfecta para ganar algo de dinero mientras estudiaba. Sin embargo, nunca imaginé que esta decisión me llevaría a una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Era una oscura noche de octubre cuando recibí una llamada de una familia que buscaba una niñera para sus 2 hijos, Emma y Liam. Vivían en una casa antigua al final de una calle solitaria, donde los árboles parecían murmurar secretos a la luz de la luna. La madre, Clara, me explicó que necesitaban a alguien de confianza, ya que habían tenido algunas dificultades con cuidadores anteriores que se negaban a volver después de solo una noche. Sus palabras, aunque inquietantes, fueron acompañadas de una oferta generosa. Así que, sin pensarlo 2 veces, acepté. Cuando llegué a la casa, el sonido del crujir de las hojas bajo mis pies me hizo sentir como si estuviera caminando por un sendero hacia lo desconocido. Clara me recibió con una sonrisa nerviosa y me condujo a través de un vestíbulo que parecía estar congelado en el tiempo. Las paredes estaban adornadas con fotos en blanco y negro de la familia, y los marcos de madera estaban desgastados. El aire tenía un ligero olor a humedad y polvo, como si estuviera atrapado en un antiguo laberinto. Los niños, Emma y Liam, eran adorables. Emma era una niña de 7 años con ojos curiosos y una risa contagiosa. Su hermano menor, Liam, apenas tenía 5, y aunque era tímido, había una chispa de alegría en su sonrisa. Después de que Clara me diera algunas instrucciones sobre la rutina, se despidió con un ligero titubeo en su voz. Solo me quedé con los niños y una sensación extraña en el estómago, como si algo estuviera a punto de ocurrir. A medida que la noche caía, la casa se llenó de sombras. Mientras preparaba la cena, escuché a los niños jugar en el salón, riendo y gritando. De repente, su risa se interrumpió por un susurro bajo que provenía del pasillo. Me acerqué cautelosamente, siguiendo el sonido envuelto en un manto de misterio. Pero no encontré a nadie. Los niños se asomaron detrás de mí, preguntándose si había escuchado algo. Intenté reponerme, diciendo que era solo el viento. Después de la cena, les conté un cuento de hadas, pero no podía escapar de la sensación de que algo no estaba bien. Cuando les pedí que se prepararan para dormir, Emma insistió en que había un monstruo viviendo en el rincón de su habitación. «Me mira mientras duermo», susurró, con un brillo de terror en sus ojos. Aunque intenté tranquilizarla, las palabras de la hermana resonaban en mi mente. La oscuridad parecía apoderarse de cada rincón de la habitación, y el silencio que siguió estaba cargado de una tensión palpable. Los niños dormían cuando decidí explorar un poco. La casa era laberíntica, llena de habitaciones que parecían no haber sido tocadas en años. El ambiente era pesado, y cada paso que daba resonaba como un eco en un lugar olvidado por el tiempo. De repente, escuché un leve susurro, esta vez claro y nítido: «Ayúdame». Mi corazón se detuvo. Miré a mi alrededor, pensando que tal vez era un eco de mi mente, pero el temor comenzó a crecer dentro de mí. Regresé rápidamente a la habitación de los niños, sintiendo la piel de gallina al recordar la advertencia de Emma sobre el monstruo. Al haberlos asegurado en sus camas, me senté en un sillón en el pasillo, tratando de calmar mis pensamientos. El susurro se repitió, más insistente esta vez: «Ayúdame». Mis manos temblaban. Quería despertar a los niños, pero algo me decía que no debía hacer eso. La casa parecía tener vida propia, pulsando a mi alrededor, como un corazón que late en la oscuridad. La atmósfera era tal que me convencí de que los murmullos eran parte de la casa, de su historia oscura.
Poco después, me decidí a investigar. Con un poco de luz de mi teléfono, caminé con cautela por las viejas escaleras de madera. La luz muy tenue tambaleaba en la negrura, pero una sombra se movió velozmente por el pasillo de arriba. Respiré profundo y subí, sintiendo que los escalones crujían bajo el peso de mis miedos. Al llegar al segundo piso, el aire era más frío y denso. Era como si cada habitación tuviera su propio secreto. En una puerta entreabierta, vislumbré una habitación con las paredes cubiertas de papel tapiz desgastado. El susurro ahora parecía provenir de adentro. Temiendo lo peor, empujé la puerta. La habitación estaba vacía, pero la ventana estaba abierta, dejando que el viento helado entrara. Justo cuando me giraba para salir, algo brilló en el suelo. Era un viejo diario, cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrí que pertenecía a una niña que vivió en la casa hace décadas. Sus páginas estaban llenas de frases garabateadas y dibujos espeluznantes. La más inquietante era la representación de un monstruo oscurecido que acechaba en la esquina de una habitación. De pronto, sentí una mano helada en mi hombro. Salté hacia adelante y me giré, encontrando a Emma y Liam detrás de mí, sus ojos llenos de terror. «Él vino a buscarte», dijo Emma, susurrando con una voz temblorosa. «Te lo dije». Los tres retrocedimos juntos hacia la salida, pero el aire se volvió denso y opresor. «No te vayas», resonó una voz dañada en la oscuridad, una voz que no podía coincidir con la de los niños. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear y un estruendo reverberó a través de la casa. Un pánico incontrolable se apoderó de mí, y mi instinto me llevó a agarrar a los niños de la mano. Corrí escaleras abajo, sintiendo la presencia detrás de nosotros. Supe que no era solo un susurro incoherente, sino una amenaza palpable. Logré llegar a la puerta principal, pero estaba cerrada. Luchaba con la perilla mientras los gritos de los niños aumentaban, resonando en el aire. Finalmente, con un empujón, logré abrirla y corrimos hacia la seguridad de la calle. Nunca miré atrás. La casa permaneció ahí, imponente y oscura, como un guardián de secretos oscuros. No volví a hablar con Clara, ni siquiera intenté averiguar qué había pasado esa noche. Tiempo después, supe que la familia se mudó de la casa, y aunque la tranquilidad volvió a regir en mi vida, el eco de esos susurros nunca se desapareció por completo. A veces, en noches silenciosas y oscuras, me encuentro escuchando el viento, y entre sombras, le doy vida a una historia que sé que jamás olvidaré, la historia de un monstruo que se alimenta del miedo, esperando al próximo inocente que cruce sus puertas. Siempre he escuchado historias sobre niñeras inquietantes, relatos de oscuridad que giran alrededor de los niños y sus cuidadores. Nunca pensé que acabaría formando parte de una de esas historias. Mi nombre es Clara, y lo que experimenté durante un verano de mi adolescencia cambió mi vida para siempre. Era un caluroso día de julio cuando me llegó la oferta de cuidar a 2 niños en una lujosa mansión, ubicada al final de una calle empedrada en un barrio que solía ser bonito pero ahora parecía abandonado. La oferta provenía de la familia Montclair, conocidos en el vecindario por su riqueza y su estilo de vida extravagante. Al principio, me emocioné al pensar en la oportunidad, pensaba que podría ganarme algo de dinero y, tal vez, disfrutar de unas vacaciones en un lugar diferente. Cuando llegué a la mansión, la atmósfera era inquietante. La gran puerta de entrada estaba adornada con un elaborado picaporte de bronce que chirriaba ominosamente al abrirse. El aire era denso y la luz del sol apenas lograba filtrarse a través de las altas ventanas cubiertas de cortinas pesadas. La señora Montclair, una mujer de aspecto frágil y ojos que parecían perderse en la distancia, me sonrió débilmente y me guió a través de la casa. Los niños, gemelos de 6 años llamados Leo y Sofía, eran adorables y juguetones, pero había algo en su mirada que me provocó un escalofrío. Tenían una conexión extraña entre ellos, como si compartieran secretos que no estaban dispuestos a revelar.
La señora Montclair me explicó que su marido estaba fuera de la ciudad y que ella estaba muy ocupada con su trabajo de artista. La forma en que hablaba de él sonaba casi como un susurro, lleno de un miedo inexplicable. Esa noche, después de preparar la cena y jugar un rato con los niños, me senté en el salón, disfrutando del silencio que envolvía la casa. Sin embargo, el silencio pronto se tornó inquietante. Los murmullos vinieron primero, suaves y casi imperceptibles. Parecía que alguien hablaba en voz baja, pero cuando giraba la cabeza para escuchar, todo estaba en calma, y los niños dormían profundamente en sus camas. La primera noche fue relativamente tranquila, pero cada día que pasaba, los ecos de voces susurrantes parecían hacerse más fuertes. Comencé a investigar el pasado de la mansión, preguntando a los vecinos, pero ellos evitaban tocar el tema. Recuerdo a una anciana que me miró con tristeza y murmuró, a veces, los secretos son mejores en silencio. Una madrugada, un grito desgarrador perforó el velo de la noche. Me desperté de un sueño profundo, mi corazón palpitando en mi pecho. Me apresuré a la habitación de los niños, solo para encontrarlos en un estado de terror. Cuando les pregunté qué había sucedido, Sofía, con los ojos vidriosos, solo dijo, la sombra estaba en la esquina, Clara. Nos miraba. A pesar de mis intentos de tranquilizarlos, su miedo era contagioso. Intenté convencerme de que eran solo producto de su imaginación, pero una sensación de desasosiego me envolvía. A medida que la semana avanzaba, con cada noche que pasaba en la mansión, mi propia salud mental comenzó a desvanecerse. Un día, mientras jugaba al escondite con Leo en el jardín trasero, noté una extraña sombra al final del camino. Era un árbol, aunque no un árbol común, su tronco era torcido y macabro, como si intentara alcanzar el cielo, y sus ramas se extendían como dedos en busca de algo, quizás de alguien. La sombra parecía vibrar, y cuando miré de reojo, juraría que vi algo moverse entre las hojas. Decidí ignorarlo. La lógica decía que mis sentidos estaban siendo reprimidos, alimentados por un ambiente opresivo y la falta de descanso. Pero la sensación persistía, y las noches se volvieron cada vez más inquietantes. Entonces, comenzó el fenómeno más extraño de todos, los juegos de los niños. Esta vez no eran juegos típicos, sino algo diferente, oscuro. En lugar de divertirse con muñecos, Leo y Sofía murmuraban entre ellos y luego me invitaban a ver. Jugamos a la sombra, decían con una risa que me helaba la sangre. Una noche, al llegar a la habitación, noté un rastro de juguetes esparcidos. Al acercarme, vi que uno de los muñecos de Sofía había sido colocado de una manera que claramente no había sido accidental. Estaba sentado frente a un espejo antiguo que había estado cubierto de polvo. Cuando moví la tela para limpiarlo, mi reflejo se distorsionó, y por un instante vi algo más. Un rostro pálido y demacrado apareciendo brevemente en el cristal, mirándome con una expresión que transmitía desesperación y tristeza. Desconcertada, corrí a la habitación de los niños, solo para encontrarme con ellos en medio de un ritual extraño. Sus cuerpos estaban en un círculo, sosteniendo las manos y murmurando en una lengua que no entendía. Me acerqué lentamente, pero empecé a sentir un frío penetrante que me paralizaba. Cuando les pregunté qué hacían, se giraron hacia mí, y sus cabellos comenzaron a moverse como si hubiera un viento invisible envolviéndolos. El juego se vuelve real, Clara, dijo Leo, su voz resonando de una manera que era inquietantemente extraña. Solo tenemos que invitarla. Ella quiere venir. Desesperada por liberar a los niños, traté de arrastrarlos de vuelta a la cama, pero algo en el aire cambió drásticamente. Las luces comenzaron a parpadear, y un grito, esta vez de un hombre, resonó a través de las paredes. Salté hacia la puerta, pero la cerradura estaba atorada. Fuera, un vendaval arremetió contra la casa, y escuché voces, gritos llenos de ira e impotencia. Finalmente, logré abrir la puerta y salí corriendo, empujándolos hacia la salida. El miedo me llevaba a refugiarme en el vehículo que habían dejado en la entrada, sintiendo el aire helado alrededor de mí.
Con un último vistazo a la mansión, vi una sombra oscura en la esquina de la casa, observándome. Era como si la misma casona hubiera cobrado vida, devorando cada pequeño trozo de alegría que había existido en su interior. Ese día, cuando traté de explicarle a la señora Montclair lo que había sucedido, solo pudo mirarme con una tristeza profunda, murmurando, «Es demasiado tarde». Nunca volví a ver a Leo y Sofía. Se dice que la mansión sigue en pie, cada vez más desgastada por el tiempo, pero siempre con una extraña luminosidad que emana de sus ventanas. Como si el eco de los juegos de aquellos niños aún persiguiera las sombras de la oscuridad. Desde entonces, cada vez que una niñera toma un trabajo nuevo, la anciana del vecindario me mira con una tristeza infinita, susurrando al aire, «Cuidado con la casa de los susurros». Habiendo vivido este horror, sé que hay secretos que son mejor dejar enterrados. Nunca se sabe el precio que hay que pagar por invocar lo que no se debe. La llamada llegó en un momento inesperado, justo cuando estaba en medio de una tarde perezosa de otoño. Los árboles fuera de mi ventana parecían susurrar secretos, sus hojas doradas contrastando con el gris del cielo amenazante. Era Clara, una amiga de la universidad. Siempre había sido un espíritu libre, aventurera, y por eso me sorprendió cuando me pidió que la ayudara con una niñera que había contratado para que cuidara de su hijo mientras ella se ausentaba por trabajo. La persona que había elegido había tenido un par de incidentes menores, pero Clara estaba confiada. «No te preocupes, solo necesita una mano. El niño es encantador», me aseguró. A pesar de mis reservas, el sonido de su voz convenció a mi mente. Después de todo, necesitaba dinero y ese trabajo parecía sencillo. El primer encuentro fue en la casa de Clara, una casa antigua, con paredes de madera y un aire de encanto destrozado por el tiempo. Ella me presentó a Emily, la niñera, una joven de cabello oscuro y profundo, que parecía tener más de lo que decía su edad. Era hermosa, pero había algo inquietante en su mirada. Cuando el niño, un pequeño de apenas 5 años llamado Lucas, entró en la habitación, su risa resonó, pero había una sombra en sus ojos que no logré descifrar en el momento. Aparentemente, Emily era amable y los niños la adoraban, así que decidí dejar mis inquietudes de lado. Esa noche, Clara se despidió y me quedé a solas con Emily y Lucas. El ambiente se tornó tenso cuando las risas infantiles se apagaron y el pequeño comenzó a mostrar indicios de angustia. «No quiero que la señora se quede», dijo Lucas, sus piernas temblando ligeramente. Emily lo acarició con una dulzura forzada. «No pasa nada, cariño. Estoy aquí para cuidarte», respondió ella, pero su tono estaba cargado de una energía que no parecía reconfortante. Con el paso de las horas, sí comenzó a sospechar que algo no estaba bien. La casa crepitaba y los ruidos modulares venían de las paredes. La dificultad aumentó cuando Lucas comenzó a hablar de la sombra, un concepto que, al principio, pensé que era producto de su imaginación. Pero mientras la noche avanzaba, noté que Lucas miraba al pasillo, con sus ojos abiertos como platos. «Viene», decía en un susurro, «no le dejes entrar». Emily, incapaz de mantener la calma, comenzó a jugar con su cabello nerviosamente. Me sentí atrapada en una pesadilla. La chimenea chisporroteaba, lanzando sombras que parecían bailar en las paredes. Los juguetes de Lucas, esparcidos por el suelo, parecían cobrar vida. «¿Por qué no leemos un cuento?», sugerí, sintiéndome cada vez más ansiosa. Los tres nos acomodamos en el sofá. Emily comenzó a leer una historia, pero su voz estaba tan entrecortada que temí que se detuviera. Sin embargo, en el fondo de mi mente, podía sentir que algo estaba al acecho. Las horas transcurrieron, entre susurros y miradas furtivas. Fue entonces cuando, de repente, la luz se apagó. Las sombras tomaron el control, y escuché un crujido detrás de mí. El aire se sentía más denso. «Es solo un apagón», traté de tranquilizarme a mí misma, buscando el teléfono para llamar a Clara. Pero mi bolsillo estaba vacío,
lo había dejado en la mesa de la cocina antes de que Clara se marchara. Lucas comenzó a lloriquear. No dejes que venga. La sombra, ella quiere jugar, sollozó. Pude sentir como el pánico tejía un manto de terror sobre la habitación. Emily intentó consolarlo, pero había una urgencia en su abrazo que me hizo sentir inquieta. SHHH, no digas eso, le susurró con una mirada de desesperación que no podía ignorar. Miedo y desesperanza se alternaban en su rostro. Al final, la oscuridad se tornó opresiva y un rayo iluminó la habitación por un breve momento, revelando a Lucas en un estado de parálisis. Fue ahí cuando lo vi, una sombra al final del pasillo, un contorno amorfo que parecía moverse como si tuviera vida propia. Mi corazón se aceleró. Lucas, ¿qué es eso?, pregunté sin pensar. Él solo me miró, pálido y temeroso, pero antes de que pudiera reaccionar, Emily se interpuso entre nosotros. No te preocupes, solo es un juego, dijo ella con voz temblorosa, pero yo podía notar en su mirada que era consciente del peligro. La sombra avanzó lentamente. Emily gritó, intentando proteger a Lucas. Cuando ocurrió lo inesperado, la figura tomó forma. No era una sombra ordinaria, tenía características humanas, pero era indistinta, como una niebla densa. Era como si absorbiera la luz a su alrededor. Lucas gritó, pero su voz fue ensordecida por un rugido profundo que parecía resonar a través de las paredes. Mi instinto de sobrevivencia se activó, y sin pensar, corrí hacia la cocina. Lucas, ven, grité, intentando reunir fuerzas para cazar la puerta. La luz de la luna se filtraba por la ventana, y en la penumbra, vi al pequeño reflejándose en el cristal, y detrás de él esa sombra, estirándose como tentáculos hacia el lugar donde estaba. Emily estaba atrapada, luchando contra algo que no podía ser testigo. Sin embargo, en un instante de horror absoluto, me di cuenta de que no estaba sola. Una niña pequeña, de aspecto etéreo, apareció en las sombras. Su mirada era vacía y gris, pero una necesidad de ser vista destellaba a través de su mirada. Se acercó a Lucas, y en ese momento, el aire se volvió gélido. ¿Por qué no vienen a jugar conmigo?, preguntó la niña con un tono melódico, como si la misma oscuridad con la que estaba rodeada hablara a través de ella. La voz de la niña contrastaba con las órdenes grises que se alzaban en la habitación. La sombra la precedía, como si la niña fuera solo una herramienta, una trampa para atraer a la pequeña víctima más cercana. No, grité, sintiendo el terror fluir en mis venas. La figura nebulosa empezó a retorcerse. Lucas, ven aquí, rogué, intentando atraer su atención, pero la sombra se abalanzó sobre ellos. Fue solo el instinto lo que me obligó a tomar un objeto contundente de la cocina, golpeando el suelo con toda la fuerza que pude reunir. Un grito desgarrador resonó en mi pecho, mientras la sombra se agachaba, liberando unos lamentos de profundo desasosiego. Un horror indescriptible me envolvió, pero no podía rendirme. Mientras la sombra se encogía, vacilé sobre cómo proceder, entonces tomé una decisión que cambiaría la percepción de la noche. Lucas, sigue mis instrucciones, grité. Le señalé la puerta de la cocina. Corre y sigue la luz. No mires atrás. Él me miró, terror en sus ojos, pero la luz parecía calmar un poco el caos que lo rodeaba. Con cada resplandor que se filtraba a través de las grietas, noté que la sombra se debilitaba. Sin embargo, Emily no se movía. En un instante crítico, luché por detenerme. Ella había estado al borde de la locura, incapaz de dividir su atención entre la figura temerosa y la sombra voraz que se estaba apoderando de la habitación. «Vente, Emily», grité, desesperada. Pero, de alguna manera, sabía que había una complicidad oscura que anidaba entre ellas. La figura tembló de rabia, como si supiera que estaba perdiendo su presa. La niña se volvió a mí. «¿Por qué no vienes a jugar?», repitió, pero esta vez con un tono áspero, casi como un ladrido. Aterrorizada, decidí no dar más pasos hacia la oscuridad.
El tiempo parece paralizarse, y el eco de sus voces se funde en un grito desgarrador. La cocina parecía ser mi refugio, mi última línea de defensa. Con el agotamiento sumado a mi determinación, apreté los dientes y corrí hacia el salón, donde vi la puerta principal. «Lucas, ven», grité nuevamente mientras mantenía la vista fija en el pasillo. Escuché cómo las risas fugaces de la sombra comenzaban a desvanecerse, llevándose consigo la esencia de todos aquellos que alguna vez se habían quedado condenados allí. En el instante en que Lucas cruzó la puerta, la sombra se abalanzó sobre mí. Me giré hacia ella, aferrando fuertemente el utensilio de cocina. Con un grito desesperado, lo lancé hacia la imagen borrosa. Hice lo que tenía que hacer, golpeé al espectro. En un instante, sintiendo que había fallado con Lucas y Emily, la sombra se transformó en un rayo de luz brillante y deslumbrante. Al mismo tiempo, un eco de llanto se mezcló con la luz. Todo se iluminó, y la niña desapareció, dejando solo silencio. Logré salir de la casa, arrastrándome hacia la oscuridad. Lucas y yo nos hallamos en la acera, temblando. Solo cuando llegamos al final del camino, sentí que la presión del aire desaparecía lentamente, dejándonos respirar, todavía temerosos y a dos. Finalmente, el teléfono de Clara sonó como un eco distante. La luz de la luna brillaba con intensidad, y su sonido se erguía como una canción de despedida. En el corazón de esa noche de terror, comprendí que las sombras no solo se alimentan de nuestros miedos, sino que también pueden arrastrarnos con susurros y risas a un abismo del que es difícil regresar. Con el tiempo, volví a salir de esa casa, las sombras no me dejaron. Nunca volví a ver a Emily, y cada vez que la oscuridad se cierne sobre mí, sé que la niña me está esperando. Siempre la espero. Desde que tengo memoria, siempre he buscado un trabajo que me permitiera estudiar y al mismo tiempo tener algo de ingreso. Eso fue lo que me llevó a aceptar un empleo como niñera en la casa de la familia Martínez. La familia tenía una magnífica casa en las afueras de la ciudad, un lugar que, a primera vista, parecía sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, había algo en su atmósfera que me hizo sentir inquieta desde el primer momento. La señora Martínez era una mujer elegante y cordial, con una sonrisa cálida que hacía que los niños se sintieran cómodos. Tenía 2 hijos, Sofía, una niña de 7 años, y Lucas, su hermano de 5. Eran adorables, aunque un poco inquietos. La familia me había advertido que Lucas era un poco más difícil de cuidar. Tenía problemas para dormir y a menudo se despertaba en medio de la noche, algo que, como niñera, no me era ajeno. Pero ya tenía experiencia cuidando a niños, así que pensé que no sería un gran reto. La primera noche que cuidé a los pequeños no fue nada fuera de lo común. Jugué con ellos, les conté historias y, finalmente, los acosté. Sofía se durmió rápidamente, pero Lucas se resistía, mirándome con esos ojos grandes y asustados. Le pregunté qué le pasaba, y tácitamente me respondió que sentía que alguien lo miraba. Intenté tranquilizarlo, sugiriéndole que quizás era solo su imaginación, pero su voz temblorosa continuaba resonando en la habitación: «No quiero estar solo. Ella viene a verme». La frase me heló la sangre, pero decidí no hacer olas. No quisiera que se asustara más de lo que ya estaba. Después de un tiempo y con mucha paciencia, logré que ambos se acomodaran en sus camas. La casa se sumió en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el ocasional crujir de la madera del lugar. Sin embargo, mientras me sentaba en la sala, sintiendo la calma de la noche, no pude evitar percibir un leve susurro, como si alguien murmurara detrás de mí. Me di la vuelta, pero estaba sola. La chimenea apagada proyectaba sombras danzantes en las paredes, y era tan fácil dejarse llevar por la imaginación. Pensé que era solo la tensión del primer día y decidí ignorarlo. Pasó una semana, y aquella primera noche se convirtió en un eco constante en mi mente. Los niños parecían acostumbrarse a mi presencia, pero Lucas continuaba teniendo malos sueños. Sofía,
por su parte, había comenzado a contarme sobre una mujer de blanco que veía en sus sueños. Dijo que siempre estaba de pie al lado de su cama, observándola con una mirada fría y vacía. Pero no le tengo miedo, afirmaba con una convicción que me inquietaba. Una noche, después de haber acostado a los niños, me senté en la sala, sintiendo la opresiva quietud de la casa. Durante un momento, me olvidé de los murmullos y de las sombras, perdida en mis pensamientos. De repente, oí el llanto de Lucas. Salté de la silla y corrí a su habitación, donde lo encontré sentado en su cama, temblando. «Ella está aquí». La mujer de blanco, gritó, mirando hacia el rincón más oscuro de la habitación. No había nada ahí, pero Lucas estaba decidido. Traté de calmarlo, pero su miedo era contagioso. Las noches siguientes, entré en el cuarto con una linterna, intentando iluminar los rincones oscuros y asegurarle que no había nada que temer. Sin embargo, estaba empezando a dudar de mí misma. Fue una de esas noches, especialmente silenciosa, cuando el terror golpeó a toda su fuerza. La casa estaba a oscuras, todos dormían. Aproximadamente a las 2 de la mañana, me desperté por un extraño susurro que provenía de la habitación de los niños. El corazón me latía con fuerza y decidí correr hacia allí, con la mano temblando sujeta a la linterna. Al abrir la puerta, el espectáculo que se ofreció ante mis ojos fue como sacado de una pesadilla. Sofía estaba de pie, ensimismada, con la mirada fija en el rincón de la habitación donde, supuestamente, no había nada. Lucas, detrás de ella, lloraba en silencio. Me acerqué lentamente, dudando de lo que estaba viendo. La linterna iluminó el rostro de Sofía, que se mantenía en un trance. «Sofía», la llamé suavemente, pero no respondió. Era como si no pudiera escucharme. Miré a Lucas, cuyas lágrimas brillaban como diamantes en la oscuridad. «¿Qué está pasando?», le pregunté. Él solo asintió, sus ojos repletos de terror sin desviar la vista de su hermana. De repente, Sofía giró la cabeza hacia mí, y lo que vi me heló el corazón. Su sonrisa estaba incesante, una sonrisa que no le pertenecía. «¿Ella viene? ¿Puedes ver?». Sus palabras salieron de su boca como un eco distante, como si no fueran suyas. La habitación se llenó de un aire frío. El aire a nuestro alrededor se volvió denso, casi palpable. «Sofía, ven aquí», grité, intentando romper la pesadilla. Lucas se llenó de pánico, abriendo su boca para gritar, pero solo salió un sonido ahogado. El silencio se convirtió en un rugido ensordecedor cuando la atmósfera se cargó con la presión de una presencia que claramente estaba allí, observándonos desde la oscuridad. En un impulso frenético, corrí hacia Sofía y la agarré del brazo, intentando sacarla de aquella extraña hipnosis. Pero su cuerpo permanecía rígido, como si estuviera atrapado en otra dimensión. En un último intento, grité su nombre una vez más y, al instante, su rostro se desvaneció, el brillo de sus ojos volvió y la chispa de vida regresó. Se dejó caer en mis brazos, llorando. «No quiero volver a dormir», suplicó. Lucas la abrazó, sacudiéndose de miedo. Fue una noche interminable, sin poder cerrar un ojo, llenos de susurros y sombras. Los días siguientes fueron un torbellino de terror. Los niños no querían dormir, y mis intentos de calmarlos resultaban infructuosos. La señora Martínez se preocupó, y después de varios días más de angustia, decidí hablar con ella. Fue un error. A medida que le contaba lo que había ocurrido, su rostro se tornó serio, casi pálido. «Es una leyenda familiar», dijo. «La mujer de blanco es alguien que ha estado con nosotros durante años. Mi madre lo experimentó, luego yo, ahora es solo cuestión de tiempo». Mis entrañas se retorcieron. La idea de que la casa, el hogar que había creído un refugio, albergaba una presencia oscura era demasiado. La última noche que pasé en la casa fue una mezcla de valentía y terror. Sabía que no podía dejar a los niños solos, así que mantuve mis ojos abiertos y una lámpara encendida.
Pero cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, mi voluntad se desvaneció. El agotamiento me venció, y en un suspiro, caí en un sueño. Desperté con un grito desgarrador que perforó la noche. Lucas y Sofía estaban allí, parados, mirando hacia la esquina de la habitación. La mujer de blanco estaba allí, en toda su gloria siniestra, su rostro pálido iluminado por la tenue luz de la lámpara. No podía ver su expresión, pero su presencia era palpable, un frío que calaba hasta los huesos. Las manos frías de la esencia espectral se alzaron, y en un acto instintivo, los abracé con fuerza. No estoy sola. No estoy sola, repetí como una mantra, tratando de darles aliento. La mujer movió su mano hacia nosotros, y en ese momento, su rostro se iluminó y vi una mirada de agonía. No estaba aquí para dañar, pero tampoco podía irse. El aire se volvió espeso, y antes que pudiera reaccionar, sentí como una fuerza invisible me empujaba, intentando separarme de los niños. Di todo lo que tenía, una lucha desesperada por mantenernos juntos. «Vámonos. Déjalos en paz», grité, como un grito de guerra. Pero sus ecos se perdieron en el aire. Desperté al alba con Lucas y Sofía entre mis brazos, los tres llorando. La mujer se había desvanecido, pero la sensación de su presencia aún se hacía palpable en las sombras de la habitación. No estaba bien. Después de esa noche, no podía quedarme más. Días después, empaqué mis cosas y dejé la casa de los Martínez. Mientras me alejaba, miré por la ventana trasera y la vi, erguida en el umbral, con su vestido blanco ondeando como un espectro en el viento. La mujer de blanco permanecía allí, una guardiana de un secreto oscuro que jamás podría comprender. Desde aquella noche, he dejado de ser niñera. Las leyendas familiares ya no son leyendas, ahora lo sé con certeza. Y a veces, cuando me duermo, siento que de alguna manera, ella sigue mirándome. En noches de tormenta, escucho susurros que parecen llamarme, recordándome que en aquel hogar, la historia entre la vida y la muerte nunca termina realmente, solo cambia de narrador. Quizás algún día, regresará. Pero eso ya es otra historia. Mi nombre es Clara y durante los últimos 5 años he trabajado como niñera a tiempo parcial. Si bien ha sido un trabajo gratificante que me ha permitido conectar con niños de diferentes personalidades y antecedentes, hubo una experiencia que marcó mi vida para siempre. Una noche que aún me hace dudar al quedar sola en la oscuridad de mi habitación. Era un viernes de octubre, el aire se sentía fresco y la luna brillaba intensamente, arroja una luz plateada que iluminaba mi camino hacia la casa de la familia Pérez, a quienes había estado atendiendo durante 2 meses. Eran una pareja joven con una adorable niña de 5 años llamada Valeria. Me sentía cómoda con ellos, pero había algo en la mirada de Valeria que siempre me ponía nerviosa. A veces, parecía mirar a un punto más allá de mi hombro, como si pudiera ver algo que yo no podía. Cuando llegué esa noche, la atmósfera era diferente. La casa parecía más oscura, a pesar de las luces encendidas en el pasillo. La señora Pérez me recibió con una sonrisa nerviosa y una mirada fatigada. «Disculpa la desorden, Clara, hemos estado muy ocupados. Solo necesitamos que vigiles a Valeria esta noche. Ella va a estar con su juguete favorito, así que no te preocupes». Me sentí un poco inquieta, pero la sonrisa de Valeria al verme disipó cualquier duda. La familia había planeado ir a una cena, lo que significaba que tendría a Valeria sola por unas horas. Cuando me llevaron a su habitación, noté que la pared estaba decorada con dibujos coloridos, pero había un rincón a la izquierda donde la sombra parecía más densa, como si se rehusara a entrar en la luz. «Y mira, Clara», exclamó Valeria, mientras levantaba un muñeco de peluche. Lucía un poco desgastado, pero tenía una sonrisa radiante. «Es el mejor amigo de mi papá. Su nombre es Tico». Tico, aunque parecía inofensivo, tenía unos ojos que reflejaban una intensidad que me inquietó. «¿Te gusta Tico?», pregunté, tratando de ser amable,
pero Valeria simplemente asintió y mostró una extraña alegría. La señora Pérez salió de la habitación y me dejó sola con Valeria, quien rápidamente se acomodó en su cama con Tico. Mientras veía a Valeria dormir, no pude evitar sentir que algo no estaba bien. La casa estaba demasiado silenciosa, y los suaves murmullos que llegaban del exterior parecían estar llenos de tensión. Unos minutos después de que la señora Pérez se fue, Valeria se despertó de repente y me miró con sus grandes ojos oscuros. «Clara», murmuró con una voz pequeña, temblorosa, «no dejes que Tico se vaya a ninguna parte. Prométemelo». «Claro, Valeria». «No lo dejaré ir», le respondí, intentando calmarla. Sin embargo, cuando una sombra cruzó rápidamente fuera de la ventana, no pude evitar estremecerme. «Es solo el viento», le dije, a pesar de que sentía que mis propias palabras sonaban vacías. A medida que la noche avanzaba, Valeria comenzó a murmurarse a sí misma, como si estuviera conversando con Tico. La oscuridad dentro de la habitación parecía crecer, y las paredes empezaron a cerrarse a mi alrededor. La risa leve y la charla entre Valeria y su muñeco resonaban en mis oídos, aunque no podía entender lo que decían. Intenté distraerme viendo televisión en la sala de estar, pero la tela del sofá comenzó a sentirse incómoda, como si cada fibra intentara atraparme. A cada rato, me asomaba a la habitación de Valeria, solo para encontrarla en la misma postura, con Tico firmemente agarrado. Sin embargo, después de un tiempo, todo cambió. Valeria dejó de murmurar y comenzó a llorar. Fui corriendo a su habitación y la encontré con el rostro empapado en lágrimas. «Clara, Tico está asustado. Dijo que hay alguien en la casa», me susurró. Su voz temblaba, y el terror en sus ojos me paralizó. «¿Alguien? ¿Quién?», pregunté, tratando de mantener la calma mientras el miedo comenzaba a penetrar en mi conciencia. En ese instante, me di cuenta de que no había escuchado ningún ruido desde hacía un rato. Todo estaba en silencio. «No hay nadie aquí, Valeria», traté de confortarla, «Tico solo está siendo un poco juguetón». Entonces, una risa suave y malévola resonó en el aire, viniendo de la esquina oscura de la habitación. Eso fue suficiente para que retrocediera instintivamente. La luz de la lámpara parpadeó, creando sombras danzantes a nuestro alrededor. No podía entender qué estaba pasando. La risa subió de tono, haciéndose más clara, más poderosa. Valeria se cubrió la cara con las manos, y sus gritos llenaron la habitación. Estaba atrapada entre el instinto de protegerla y el pánico que se apoderó de mí. Sin más opción, corrí hacia la luz, buscando algún tipo de seguridad. Miré hacia el pasillo y vi la puerta principal, la salvación dentro de un oscuro laberinto. «Valeria, ven conmigo», grité, pero ella seguía paralizada, mirando con terror la esquina oscura. Justo cuando estaba a punto de dar un paso atrás, una ráfaga de aire frío se coló por la habitación y sentí una presión en mi pecho. Era como si algo oscuro se estirara desde la sombra hacia mí, intentando arrastrarme. Pero con determinación, giré hacia Valeria, extendí la mano y la tomé con fuerza. Juntas, corrimos hacia la puerta. Cuando llegamos a la entrada, la puerta no se abría. Estaba cerrada, como si una fuerza invisible la mantuviera en su lugar. Grité, golpeando la puerta con todas mis fuerzas, mientras Valeria lloraba a mi lado. La risa seguía resonando a nuestro alrededor, cada vez más fuerte, como un eco sin fin. Cada intento de escapar parecía más desesperado. En ese instante, recordé que tenía mi teléfono en el bolsillo. Busquélo frenéticamente, mientras sentía que las sombras ofrecían un sinister abrazo. Finalmente, logré encontrarlo y marqué el número de la señora Pérez. «Ayuda, por favor». «Hay algo en la casa», grité, pero la llamada se cortó justo en el momento en que la risa se convirtió en un grito feral que llenó cada rincón. Desesperadamente, busqué otra salida. No había ninguna ventana abierta, todo estaba aislado. La risa apenas desapareció, dando paso a un silencio ominoso.
Y en ese instante de calma, Valeria giró y miró directamente, con Tico en sus brazos. Clara, me dijo en un susurro bajo, Tico dijo que no podemos irnos. Nos está protegiendo. Fruncí el ceño, confundida por sus palabras. ¿Cómo podía un simple muñeco ofrecer protección en una situación como esta? De repente, el juguete se iluminó con una luz extraña y sentí que la temperatura de la habitación caía. El aire se volvió denso y pesado, y entre el frío y la desesperación, se sintió como si el tiempo se detuviera. Entonces, el rostro de Tico empezó a distorsionarse, sus ojos se volvían más grandes y más oscuros, como si pudieran tragarse la luz. Valeria. Tienes que dejarlo, grité mientras el caos se apoderaba de todo. Pero estaba demasiado tarde. Las sombras se habían apoderado de nuestra habitación y algo peor comenzó a emerger. Una figura oscura, indistinta, empezó a tomar forma detrás de la niña y de su muñeco, como la base de una pesadilla consumida por la oscuridad. El terror se apoderó de mí, el horror se había vuelto tangible. Clara, Valeria susurró con una voz que no era la suya. Tico nos ha guardado un lugar especial. Siempre estuvimos destinados a estar aquí. El pánico llenó mi garganta. No, Valeria. Despierta. Despiértate. Pero todo en su expresión había cambiado, y lo que antes era una niña adorable se desvaneció ante mis ojos, siendo sustituida por algo ancestral y maligno. Mientras la figura oscura se acercaba a nosotras, con Tico en el centro, supe que no había forma de escapar. La lucha dio su último aliento, mis gritos quedando ahogados bajo el peso de la oscuridad que envolvía el espacio. Ante mis ojos, el mundo se desvaneció. Algunas horas más tarde, la señora Pérez y su marido regresaron a casa. Al no haber noticias de su hija, comenzaron a buscar por toda la casa. Pero lo que encontraron fue un hogar vacío. Valeria había desaparecido, y Tico, el juguete que había sido su compañero, yacía en el suelo, inerte, con la más leve sonrisa. Nunca volví a ser la misma. Con el paso de los años, se convirtió en la única niñera que faltó, el eco de mis gritos resonando en la oscuridad. La casa de los Pérez se vendió tiempo después, y aunque se reclamó que estaba encantada, las historias que la rodeaban hicieron que nadie se animara a acercarse. Y así, la leyenda de Tico y Valeria se las llevó el viento, mientras yo, atrapada en mi propio viaje personal, me convertí en un eterno recordatorio de que a veces, lo que se esconde en las sombras puede ser más poderoso de lo que podemos imaginar. Siempre he creído que cuidar niños es una de las responsabilidades más nobles y gratificantes que existen. Sin embargo, mi experiencia como niñera aquella noche fatídica me enseñó que hay sombras en la inocencia y que los monstruos pueden presentarse de la forma más insospechada. Era una noche fría de octubre. Las hojas caían, creando una alfombra crujiente a mi paso mientras me dirigía a la casa de la familia Vega. Nunca había trabajado para ellos antes, y aunque su anuncio decía que solo necesitaban a alguien para cuidar a su pequeño Mateo, una sensación inquietante me recorrió el cuerpo cuando subí los escalones de su antigua mansión. La puerta de entrada estaba decorada con fantasmas y telarañas, un reflejo de lo que todas las casas parecen en Halloween, pero había algo diferente en el aire de los Vega. Había una especie de peso, una gran carga de misterio que parecía envolver todo. Llamé y, con el sonido del timbre, una voz suave y melodiosa se asomó detrás de la puerta. «Hola, bienvenida. Soy Laura, la madre de Mateo», dijo, mientras abrió la puerta. Su rostro era amable, pero sus ojos estaban enrojecidos y había un vago rastro de cansancio en su rostro. Entré a la casa, que estaba iluminada apenas por la luz de unas velas que titilaban en mesas y rincones. En el aire flotaba un leve aroma a cera y algo extraño que no logré identificar. A medida que caminaba hacia la sala, noté que las paredes estaban cubiertas de retratos de niños, aunque la mayoría parecían desdibujados y maltratados con el paso del tiempo.
Laura me condujo hacia el salón donde se encontraba Mateo, un niño de apenas 5 años, jugando con bloques de construcción. Era adorable, con cabello castaño y grandes ojos curiosos que brillaban con una inocencia casi palpable. Sentí que era un niño especial, pero hay algo que hay que comprender: a veces, lo que parece ser especial, puede estar impregnado de una inquietante oscuridad. Es hora de cenar, Mateo. ¿Te gustaría invitar a tu nueva amiga?, dijo Laura. Mateo asintió con una sonrisa y, mientras nos sentábamos en la mesa, noté que la comida estaba servida en grandes porciones, aunque no había mucho en el plato. Laura sirvió un guiso oscuro que no se parecía a nada que había probado antes. Al probarlo, sentí un extraño sabor metálico que no lograba identificar, pero decidí no decir nada. Debía mantenerme profesional. Tras la cena, Mateo y yo nos trasladamos a la sala de juegos. Era un lugar decorado con juguetes de colores, pero que también poseía un aire de desolación. Me sentí incómoda cuando Mateo comenzó a contarme historias. Al principio, hablaba de dragones y princesas, pero poco a poco sus historias se tornaron más sombrías. ¿Sabías que a veces escucho voces por la noche?, me confidenció. Su voz era un susurro, como si tuviera miedo de ser escuchado. Algo en su tono me heló la sangre. ¿Voces? ¿De quiénes?, pregunté, tratando de sonar más interesada que alarmada. De los que ya no están aquí, respondió con un aire de seriedad que me desconcertó. En ese momento, me di cuenta de que la casa estaba demasiado silenciosa. El sonido de la calle parecía estar ausente, como si el mundo exterior hubiera decidido no existir por un rato. Abrí la puerta de la sala y noté que el pasillo estaba sumido en la penumbra, una oscuridad que parecía espesa y envolvente. Voy a ir a ver a tu madre, Mateo. Quédense aquí, dije, buscando un pretexto para salir del salón. Mientras caminaba por el pasillo, noté un cuadro que colgaba torcido en la pared. Era un retrato de una niña que no reconocí. Sus ojos eran oscuros, como dos pozos sin fondo, y aunque sonreía, había un vacío inquietante en su expresión. Regresé a la sala para encontrar a Mateo jugando solo, murmurando algo que no podía entender. Ya es tarde, pensé, miré mi reloj, y vi que ya eran las 9:30. Pasé los siguientes minutos tratando de hacer que Mateo jugara conmigo, contándole historias divertidas, pero sus pensamientos estaban alejados. Cuando volví a verificar el pasillo, el aire había cambiado. Había tomado un matiz pesado. Sentí una opresión en el pecho, como si una sombra me estuviera siguiendo. No estaba dispuesta a dejar que este miedo me dominara. Decidí que era hora de hablar con Laura de nuevo. La llamada vino justo a tiempo. Laura apareció en la esquina del pasillo. ¿Te va bien?, preguntó, con esa misma sonrisa que ahora me parecía inquietante. Mateo me estaba contando cosas raras, acerca de voces. Sus codos se tensaron de inmediato, y noté cómo su expresión cambiaba, como si se tensara en un hilo delgado entre la preocupación y algo que quería ocultar. Nos hemos mudado aquí recientemente. La historia de esta casa es complicada, dijo, evitando mi mirada. Poco después, oí un grito. Era Mateo. Corrí hacia la sala de juegos, y al llegar, lo encontré arrodillado. Miró a través de la ventana, señalando algo fuera de vista. «Él está aquí», gritó, su voz temblaba en pánico. Miré hacia la ventana, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. Una figura oscura se movía en el jardín, pero no era humano, su silueta era demasiado alta y delgada, con movimientos erráticos que parecían desafiar la lógica. No podía distinguir sus rasgos, solo una apariencia gris y difusa ante la luz de la luna. La figura se detuvo y miró hacia nuestra dirección. Podía sentir sus ojos en mí, como si penetraran en mi alma. Instintivamente, retrocedí, pero aún así, aquel ser continuó observándose. No era solo un espectro, era un vínculo de algo mucho más antiguo, más grande y aterrador.
Mateo comenzó a llorar, y con eso, la madre apareció nuevamente. Su expresión no mostraba sorpresa, como si ya supiera lo que había fuera. Simplemente se arrodilló y envolvió a Mateo en sus brazos, susurrándole que todo estaría bien. Desperté a la repentina claridad que me otorgaba la neblina de la sensación de peligro. Quería salir de allí. Con Mateo a mi alrededor, tomé su manita y le susurré que todo estaría bien, que encontraríamos una salida. Cuando escuché una risa femenina detrás de mí, el mundo se volvió gris. Volteé con miedo y allí estaba Laura, pero su sonrisa había desaparecido, exhibiendo en su rostro una expresión oscura y malévola que nunca había visto. ¿No sabes que ya eres parte de esto?, susurró, y de repente, el ambiente cambió. Las sombras parecían moverse y retorcerse, como si la casa misma presenciara nuestra desesperación. Sin dudarlo, corrí hacia la puerta, con Mateo todavía de la mano, buscando la salida. La puerta delantera estaba cerrada con un candado que nunca había notado, y la sensación de que algo nos estaba atrapando empezaba a definir nuestras sombras. Las luces comenzaron a parpadear, y una tensión agobiante se apoderó de la habitación. La risa de Laura resonaba en mis oídos, y decidí que no podía quedarme ahí, como un ratón atrapado en un laberinto. De un impulso, empujé a Mateo hacia la cocina, donde la ventana estaba entreabierta. Él debía escapar. Al hacerlo, solté su mano por un segundo para forzar la ventana y asegurarme de que pudiera salir. Pero en ese breve instante, todas las luces de la casa se apagaron. La oscuridad fue total. Mis sentidos se agudizaron en un instante aterrador de silencio antes de que, de repente, una risa sibilante resonara a mis espaldas. Giré con terror y vi a Mateo de pie en la esquina. Su expresión había cambiado. Ya no era el dulce niño que había cuidado, sino un colectivo de risas y sombras. Mi corazón se detuvo. La verdadera naturaleza de la casa había despertado, y ya no había vuelta atrás. Sentí como si la habitación se cerrara a mi alrededor. Grité, llamando a Mateo, pero él ya no parecía escuchar. La realidad y la fantasía se entrelazaban en la oscuridad que me rodeaba. Corrí por la casa, esperando algún refugio, alguna salida, y mientras buscaba, vi más figuras en sombras moverse por las paredes, acercándose lentamente. Comprendí que todos esos niños que miraban desde los cuadros eran como Mateo, pero ya estaban atrapados, y ahora probablemente, él también lo estaría. Finalmente logré encontrar una puerta lateral. La abrí solo para descubrir un sótano oscuro. En ese momento, la risa resonó de nuevo, y con ella, la imagen de Laura y la figura que una vez vi en el jardín se hizo evidente en mi mente. Cerré los ojos y dejé escapar un grito que combinaba miedo y desesperación, pero entonces, todo se detuvo. De repente, me encontraba de nuevo en la sala de juegos, con Mateo sonriendo frente a mí. Las velas parpadeaban, y un silencio inquietante llenaba la habitación. La noche continuó con sus sombras silenciosas, haciendo eco de que estaba atrapada en un ciclo del que no podía escapar. Era una niñera que había pasado del cuidado amoroso al horror absoluto. Desde aquel día, he aprendido que la culpa por no haberlo visto antes me perseguirá eternamente. Nunca más podría ser la misma, ya que cada vez que escucho la risa de un niño, sé que algo oscuro podría estar acechando en la penumbra, esperando una nueva víctima, una nueva niñera. ¿Quién podría imaginar que cuidar a un niño podría convertirse en la última noche de su vida, en el último rostro que vería antes de ser parte de esa macabra historia? Nunca lo olvides. A veces, la casa misma se alimenta de la inocencia, y ser una niñera no es solo cuidar niños, es una prueba eterna entre la luz y la oscuridad.